no solamente es el cumple de Mati Cirigliano, es el Día del Periodista y hoy él se da el lujo, justamente en su día también, en sus días, ¿no? Podríamos decir, de estar con alguien muy especial, un referente del periodismo absolutamente para todos. Así que, Mati, nos dejás saludar, por supuesto, a Julio Bazán. Hola, Julio, buen día. Hola, Mati. Hola, muy buenos días y así es, nos damos el lujo de tener con nosotros a un referente, Barbie, como bien lo presentabas, al señor Julio Bazán con nosotros Un en el Día del aplauso de Periodista. acá, Ante todo, buen día y feliz día. Gracias igualmente. Hola, Julio. Buen día, Barbie, a la gente ahí en el piso y a tu audiencia. ¿Qué tal? Julio, qué honor tenerte acá, realmente. No sé si ya el cumpleañero te contó que es su cumpleaños, Mati que es su cumpleaños, así que... Sí, ya lo felicitamos. Estaba muy contento de estar pudiendo hacerte esta nota en el día de hoy. Feliz día para vos y bueno, gracias realmente por estar acá en Viva la Vida, que sos un gran referente realmente para todos los que hacemos periodismo. Julio es un periodista formado en el oficio de escribir, así comenzaste, ¿no? En la redacción. Antes, Julio, no se estudiaba periodismo. En mi época no había facultad de periodismo en Buenos Aires. Había una en La Plata, pero había como un prejuicio todavía de los secretarios de redacción hacia los que estudiaban. Y preferían a los que se formaban en el oficio, aprendiendo de ellos mismos. Ahora sería imposible. Hoy un joven, si quiere ser periodista, tiene que estudiar, formarse como cosa indispensable y así salen cada vez mejores, nos superan. Pero en aquel tiempo aprendíamos el oficio en la redacción. Julio, ¿qué es ser periodista? ¿Se nace, se forma, se hace? Mira, en mi tiempo, yo cuando empecé en el periodismo era un maestro sin ejercer, un futbolista que no encontraba club y respondí un aviso del diario que pedían corrector de pruebas. Yo no sabía lo que era, pedían buena sintaxis, cultura general, etcétera. Y la cola era larga, pero me quedé con el puesto. En aquellos tiempos había, así medio cínicamente, una frase: serás lo que debas ser o serás periodista. Yo llegué de casualidad a la profesión, pero cuando descubrí lo que era, yo también quise ser periodista, me hice periodista y creo que voy a ser periodista hasta que me muera. Muchos años de trayectoria y las historias, los acontecimientos que viviste, la calle en sí, es parte, ¿no?, ya de tu vida. Claro, porque además yo desenvolví mi profesión tan larga ya en tiempos muy traumáticos para la Argentina. Eran esos ajustes salvajes de los gobiernos sobre los pueblos del interior. Tenía que ver a los chicos que se morían por desnutrición, de hambre, llegar a un hospital y pasear con el director por un pasillo y el director decirme: este nenito que está acá, mañana no va a estar. Se va a morir esta noche porque ya no tiene defensa. Efectivamente, íbamos al día siguiente, la camita ya estaba vacía. El sufrimiento de ver a esos chicos que lloraban y se morían de hambre, las rebeliones populares, trabajar entre las balas, en Santiago del Estero con el camarógrafo cuando tuvimos que tirar al suelo en medio de las balas. En Paraguay, en una revolución, estuvimos ahí en la plaza principal, en una lucha de pirotecnia y balazos, y donde estábamos nosotros con el camarógrafo Quique Clur, cayeron ahí alrededor nuestro 8 muertos y muchísimos heridos, y el camarógrafo con la luz de su cámara alumbraba los cuerpos de las víctimas para que los cirujanos vieran dónde estaban las balas. Así que fue muy agitada mi carrera, muy satisfactoria también. ¿Temiste en algún momento por tu vida? Sí, siempre se tiene miedo, pero hay que sobreponerse, porque realmente no son muchos los periodistas, especialmente camarógrafos y fotógrafos, que se arriesgan, pero a veces es necesario. Nosotros estuvimos muchas veces entre las balas en la Argentina y en el exterior, y uno tiene miedo, un instinto de conservación, pero hay que sobreponerse. En Ushuaia nos rozaron las balas que mataron a Víctor Choque, en Villa de Emergencia hubo tiroteos, y una vez estábamos con el camarógrafo Mario Sacchi y un maleante que había muerto lo estaban despidiendo con el modo que hacen ellos, esos mafiosos, fumando marihuana y tirando tiros al aire, y nos vieron que estábamos grabando y estábamos atrás de una columna del alumbrado, el camarógrafo y yo.
Y cuando nos descubrieron empezaron a tirarnos. Y yo no sé qué era más terrorífico, si escuchar el silbido de las balas o cuando pegaban en la columna de hierro. Pero, ya digo, nos sobrepusimos a eso, llevamos la información para que la gente en su casa pueda tenerla. Es fundamental, me preguntaste al principio, la labor del periodista. Tiene que llevar información concreta, tiene que perseguir la verdad para que la gente, en base a la información que recibe, tome buenas decisiones. En un momento también los montoneros, en la historia, ¿no?, que vos viviste y mucha de tu trayectoria, ¿es cierto que te vendaban los ojos para ir a una conferencia de prensa también? Claro, no, era así. Nos citaban en una confitería del centro, por ejemplo, La Ideal, a los periodistas de La Nación, de los distintos medios, nos subían a un auto y cuando estábamos saliendo de Buenos Aires nos vendaban los ojos y nosotros no sabíamos el lugar donde era la conferencia de prensa. Era gente buscada, era gente que asesinaba y a los que buscaban asesinarlos, los grupos parapoliciales, y la policía trataba de detenerlos. Entonces era una habitación cerrada, no había ninguna señal, era un paño nada más, y terminaba la conferencia de prensa y otra vez nos devolvían, nos sacaban las vendas y nos devolvían a esa confitería en la que habíamos partido. Fue notable porque había dos peligros ahí, el de los terroristas y el del gobierno militar, que también perseguía a los periodistas. Una vez fue el director de mi agencia, Horacio Tato, a hablar con el ministro Arguindegui, un hombre súper poderoso, señor de la vida y de la muerte de miles de personas, y le dijo: ustedes, los militares, están empezando a hacer que crezca la deuda externa. No había deuda externa prácticamente, ahora son centenares de miles de dólares, de millones de dólares. En aquel tiempo eran, creo que, 2 millones de dólares, pero le hicieron crecer sideralmente. Y el general Arguindegui le dijo: mire, usted tenga cuidado con lo que dice, porque yo tengo una agenda de los montoneros y en esa agenda hay nombres de sus periodistas. Se refería a mí. Los montoneros tenían mi número de teléfono para llevarnos a esas conferencias de prensa, pero era peligroso, te podía matar el ejército o te podía matar la guerrilla. De hecho, muchos periodistas fueron secuestrados y asesinados. Parte de la historia de Julio Bassani, acá nos estamos dando el lujo en Viva la Vida. Claro. Julio, en el 2006 escribiste Crónica de un cronista. Sí, ahí por inspiración de un productor de televisión, volqué en letra escrita, en prosa, el resultado de 10 o 12 de las notas principales, estas que les estoy contando, peleas con Alfonsín, con Menem, las rebeliones populares, en Santiago del Estero, porque cuando nosotros empezamos a salir, ahora se cumplieron 30 años de TN, cuando empezamos a salir con los camiones satelitales, le dimos voz e imagen a gente del interior que en su vida habían podido hacerse escuchar, sojuzgados por los gobiernos provinciales. Y ahí el pueblo se levantó, quemó las casas de 10 políticos, la casa de gobierno, con llamas que llegaban hasta el cielo. Y me decían llorando: Julio, por primera vez, y eso se veía en toda la Argentina y el mundo, por primera vez podemos hacernos escuchar. Y cuando terminó la rebelión, hubo una intervención que decretó el presidente Menem, estaba el pueblo reunido en la plaza y me levantó en andas. Y decían: Julio querido, el pueblo está contigo. Pero no era a mí que levantaban, levantaban al periodismo independiente que llegó para que los escuchara todo el mundo. Pero esas cosas esos reconocimientos son emocionantes. Y después tenemos los otros, los mimos de los premios. A mí me dieron 4 premios Martín Fierro, el de Santa Clara de Asís, FUNTV, varios premios que también son mimos para la profesión y son como un impulso a ser cada vez mejor. Sí, y hablando de mimos, Julio, me parece que el mimo más grande, porque siempre que veo que hablas de ella, hay que ponerte prácticamente un babero, de tu hija, de Jazmín, que ha seguido tus pasos. ¿Cómo la ves a ella como periodista? Ella, es lo que decía al principio, mirá que yo me hice periodista y me gané la vida como periodista y me hice bastante conocido sin estudiar, aprendiendo solamente con la experiencia. Ella es licenciada en Historia con honores, tiene 2 maestrías, la de San Andrés, la del Grupo Clarín, tiene premios internacionales, pastelera. becas internacionales. Por No eso le falta digo, nada. ¿cómo?
Es pastelera también, vi. También No es falta pastelera, nada, es completa pastelera la con música. medalla de plata, Claro. del Gato Dumas. Exacto. Sí, sí, sí. Y claro, y ya te digo, por eso te digo que ellos salen mejores que nosotros, porque yo me hice con la experiencia. Ella estudió todo lo que te dije y además hace la experiencia. Indudablemente van a ser mejores. Y es importante eso, repito, para que haya buen periodismo, buena información y la gente pueda tomar buenas decisiones en base a la información que recibe. Julio, hablaste recién también de que le pones voz e imagen a aquellas personas que lo necesitan. Esta es mi villa que cumplió 11 años en la pantalla y que sos también el referente de este programa y que sigue viajando y que sigue dando voz. Bueno, ¿cómo te encontrás en este momento? Ese programa nació de casualidad, lo voy a comentar brevemente. Uno de los más altos directivos de Canal 13 tenía que tomar un personal doméstico y él quiso hacer personalmente la última selección y eligió a una señora y la entrevisté y le dijo, mire señora, a mí me parece que usted es la persona ideal para el trabajo que yo necesito que usted haga, pero usted vaciló cuando yo le pregunté la dirección, ¿por qué? Y la señora le dijo, mire, porque yo vivo en una villa y si yo le decía que vivo en una villa usted no me tomaba. Lo que hizo este directivo fue tomarla y encargar al gerente que hiciéramos un programa para ver qué había en la villa detrás de esa imagen del prejuicio, de que son todos chorros, drogadictos. Y bueno, yo tampoco había entrado nunca en una villa, salvo con la policía o con la gendarmería, pero empecé a entrar con la gente y descubrí que había gente buena, trabajadora, historias emocionantes de solidaridad, de superación con el estudio. Y empecé a hacer ese programa hace 11 años. Un ejemplo cortito, la primera nota se le hice a un chico en la Villa 31 que a las 5 de la mañana se vestía para ir a trabajar, trabajaba de albañil, de pintor. A las 7 la mamá le daba las monedas para que vaya a la facultad de Derecho, de Arquitectura, y 7 años después le hice una nota y él ya era arquitecto. Esa es una síntesis. A este programa le gusta a todo el mundo. El domingo estuvo en el top 5 de todos los programas de cable, porque son historias de gente buena, de gente trabajadora, solidaria. Y en estos tiempos que vivimos, que todos los días estamos transmitiendo noticias de asesinatos, de robos, de secuestros, de violaciones, esas historias reconfortan, permiten que uno siga creyendo en la humanidad. Y uno tiene que tener, ¿no?, una coraza al enfrentarte con estas noticias o acontecimientos que vos estás detrás cubriendo, o en este caso, como bien contabas, ¿no? Indudablemente, los periodistas sufrimos eso. Cuando fue la masacre de Cromañón, yo me levantaron de madrugada para cubrir eso, escenas estremecedoras, un chico abrazando al hermano muerto y le decía, ¿por qué te moriste, boludo? Ahora yo qué le digo a mamá. Ese sufrimiento llega. Cuando terminó esa tragedia, que hubo tantos muertos, uno de los médicos del SAME me dijo, le pregunté, ¿cómo es esto? Yo no puedo permanecer indiferente, ¿esto me afecta? Me dice, lo afecta. En este caso concreto me dice, hay mucha gente que está, que no va a poder aguantar haber sobrevivido, van a empezar a ver suicidios como hubo después de la Guerra de las Malvinas, efectivamente. Y me dijo, muchos se van a suicidar, pero este dolor afecta también a todos los que trabajaron, a los bomberos, a los periodistas, a todos, porque no se puede ser indiferente. Julio, en pantalla... Lo están escuchando en el piso. Sí, realmente, bueno, independientemente de que sos un referente, la verdad que es admirable. Recién veíamos en pantalla compartida algunas imágenes tuyas con la cara ensangrentada. Le has puesto y le pones la voz y el cuerpo absolutamente a todo lo que haces. Hace unos días una periodista, bueno, muy conocida, María Julia Oliván, dice que nosotros somos como la generación cristal, ¿no? Y sin embargo me gusta mucho esto que decís, de que hay muchos chicos, jovencitos, de los que no se habla, que realmente están en situación de mucha vulnerabilidad y que hacen mucho esfuerzo para salir adelante, por poder estudiar, por poder formarse. Un mensaje para ellos, que desde 1984 vos estás en TN y seguís de forma indiscutida siendo uno de los número uno en lo que refiere al periodismo. ¿Cómo se mantiene la pasión? ¿Cómo hacemos para no bajar los brazos en un país que está tan difícil?
Sí, es muy complicado. En primer lugar, el periodismo, insisto, tiene una misión importante en estos tiempos de desorientación, pero vos sabés que en lo personal es una vocación que se te mete en el alma. Yo hace poco despedí a Magdalena Ruiz Guiñazú. Cuando falleció, yo trabajé mucho tiempo con ella y yo decía, ella trabajó hasta el último segundo de su vida. Y a mí, como periodista, me gustaría también trabajar hasta el último segundo de mi vida en esta profesión apasionante. Julio, en estos tiempos que están, por último, ¿no? En la tecnología y demás, aquellos que quieren estudiar la profesión hoy en el Día del Periodista, ¿qué les recomendás? Que se actualicen, porque la evolución de la tecnología es vertiginosa y hay que estar a ese ritmo, pero que no dejen de leer. El periodismo es un oficio de transmitir historias, vivencias, y hay que hacerlo con un lenguaje claro, atractivo, y para eso no hay otra fórmula que leer, leer y leer. Leer las noticias en los diarios, en las revistas, estar muy bien informado, pero leer también literatura, a los clásicos, a los Cortázar, a los Borges, a los rusos, a los británicos, esos escritores que te van a ayudar a formar el lenguaje, y ese es el consejo principal que le doy a los jóvenes que estudian tanto como mi hija Jazmín. Ella también es escritora, afortunadamente siguió mi consejo. ¿Cómo te cambia la cara cuando hablas de Jazmín? Sí, por supuesto, es mi orgullo. Y con este consejo, por supuesto, nos dimos el lujo en Viva la Vida, en Unife, de tenerlo al señor Julio Bazán, un referente. Aplauso para él, Mati, por favor. Por supuesto. Tremendo móvil, de Gracias, verdad. Barbie, gracias a todos ahí en el piso. Fue un placer, fue un placer. Gracias, Julio. El placer realmente. es mío también, agradecer a todos, a la producción, a todos, el lujo que nos dimos de tenerlo al señor Julio Bazán. Maravilloso, Mati. Feliz cumple para vos con este súper regalo. Gracias, Julio. Que tengas muy buen día y muy feliz día del periodista. Chao, felicidades. Ay, qué lujo, chicos, realmente. Periodista de periodistas, referente de referentes, como decimos siempre. Admirable, realmente. Sí, realmente. Aquellos que, como dijo él, le ponen la voz, el cuerpo. El alma. El alma. Y lo más importante para mí, lo más destacable, aquellas personas que de repente están en una situación de mayor vulnerabilidad y el trabajo del periodista de meterse en esos lugares para poder contar sus historias y que vean que no todo está perdido y que Darle también... visibilidad a lo que está oculto o a lo que nadie quiere hablar, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, de esta forma vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero ya volvemos acá en las Hipermañanas de Unife.